personas que habitan la palabra no como un punto de llegada, sino como un territorio en constante expansión, donde el pensamiento se vuelve cartografía. Alberto Roldán, argentino de raíz y ciudadano de la Academia Global, es un tejedor de puentes entre las orillas de Atenas y Jerusalén, entre el estudio sistemático y hondo de la teología y las voces claras y proféticas de la literatura. Su trayectoria no es una mera acumulación de títulos, sino un diálogo polifónico entre la teología, la filosofía política y la educación. Doctor en teología por ICEDET y máster por las universidades de Quilmes y de El Salvador, ha transitado el periodismo y la docencia como quien rastrea las huellas de lo sagrado en lo cotidiano. Desde la dirección de posgrado del Instituto FIET y sus cátedras internacionales, ha invocado la fenomenología y la hermenéutica para interrogar la realidad. Con más de 30 libros publicados, un universo que abraza desde la poética de Borges hasta la ética social, atravesando toda la teología sistemática, su obra busca nombrar a Dios desde la herida y la esperanza del sur global. Reconocido en 2016 como personalidad teológica en Brasil, Roldán nos invita hoy a pensar la fe como un sistema complejo, una misión política y sobre todo como un acto de coraje intelectual. Con un saber enciclopédico que no renuncia a la sensibilidad por la belleza, Alberto Roldán ha explorado como nadie la búsqueda existencial profunda que con distintos surcos caracteriza a todas las expresiones del arte y en especial a la literatura. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestros podcasts polifónicos, el espacio de entrevistas de polifonías teológicas, en este caso con el tema que nos convoca, Dios en la literatura argentina. Soy Eliana Balsura y tengo el enorme placer de conversar con mi maestro, quien fuera además mi director de tesis de maestría. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por compartir con Polifonías los minutos que vamos a estar conversando. Muchas gracias, Eliana, por tu presentación tan elogiosa que me hacía repasar desde mi niñez hasta los últimos libros publicados. Y es un placer para mí participar contigo en Polifonías teológicas en un tema que es la vinculación estrecha que hay entre teología y literatura y viceversa. Así que para mí es un gusto hablar de algo que me apasiona y que a vos también te apasiona, como lo sé. Claro que sí. Cuénteme, Alberto, para arrancar, ¿qué es la literatura en su vida? O sea, ¿de dónde surge su relación con los libros? Y lo que me interesa, ¿es posible vivir sin libros, sin literatura? Bueno, la respuesta mía es bastante sencilla porque yo nací en un hogar de mucha lectura, aunque mis padres no tenían el primario completo, leían mucho, sobre todo mi padre, y comencé a acercarme a la literatura a través del espacio que yo habitaba, mi espacio predilecto, que era un kiosco de diarios y revistas en Lanús Oeste. Mi abuelo Máximo y mi padre Sixto Roldán tenían un kiosco de diarios y revistas. No sé si lo tengo que explicar, pero en Argentina, en Buenos Aires, van perdiéndose esos espacios hoy día, Qué pena. pero en el tiempo mío, de los 6 7 años, diría, frecuentaba el kiosco, vendía diarios y revistas, a veces repartía diarios y revistas a los clientes, y ahí empezó mi afición por leer primero historietas, Paturuzú, Paturucito, que eran personajes muy caros a mi sensibilidad de la niñez. Me reía mucho con las aventuras de ambos, y sobre todo cuando descubrí ya a los 10 años más o menos los suplementos literarios de los domingos de dos diarios que eran muy importantes en esa época, que era La Prensa y La Nación. En los domingos aparecían los suplementos literarios en color sepia El o rotogravado, retrograbado. el Después, sí, rotogravado. después me enteré cómo se llamaban. De niño no sabía qué era eso, pero
me devoraba literalmente todos sus suplementos, lo que más me gustaba, y hasta los coleccionaba. De modo tal que disfrutaba mucho las críticas literarias, era casi lo que más me gustaba, y también los cuentos que se publican ahí. Que dicho sea de paso, hasta el propio Borges publicó algunos de sus cuentos en estos diarios. De modo que ahí empecé yo a frecuentar la literatura desde muy niño y lo hacía con mucha avidez. Tenemos un pasado parecido, porque mis padres tampoco habían estudiado y también eran lectores ávidos. Mi padre había terminado el colegio primario a los 30 años y también Mm. leían el rotograbado de la prensa, tremendo, así que bueno, tenemos esos recuerdos que nos aunan. Alberto, usted sabe que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando estudiaba en la facultad, em, los poetas simbolistas, los poetas románticos, incluso también algunos poetas de la vanguardia, le otorgan a la palabra poética, al escritor, al poeta, una calidad de cuasi profeta, es decir, como de vidente, de poder escudriñar aquello que está más allá, que el ojo común no ve. Y a mí siempre me resultó muy interesante esta postura. ¿Usted la comparte? ¿Cree que es posible que hay algo de esto? Sí, seguramente. Yo de niño, que en la casa de mis padres estaban los libros de Salgari, los libros de Julio Verne, y este último, según creo haber leído alguna vez, se anticipó a muchos descubrimientos científicos, como el viaje a la luna, creo, el submarino y tantas cosas más. De modo que a veces en la ficción se anticipa al rigor de la ciencia. Y el propio Borges, que cuando lo descubrí, para mí se abrió un mundo, un universo inagotable, cuando comencé a leer a Jorge Luis Borges, también se anticipa a cuestiones del hoy, del presente, pero lo hace ficcionalmente. Y sin embargo había verdades ahí que después la ciencia, la física, la metafísica, digamos, las redes sociales hoy son un cumplimiento de eso, ¿no? ¿Será por eso quizás quizás esto sea solo una idea mía, que nadie la comparta, pero bueno, yo creo que Rubén Alves la comparte un poco. ¿Será por eso que la teología o la poesía o el recurso poético para escribir teología es algo como que no hay otra posibilidad de hablar de teología si no es con un lenguaje metafórico, con un lenguaje poético, porque al fin y al cabo Dios es el ser más absconditus que al que podamos acceder, ¿no? ¿Será por eso que el lenguaje poético es como una herramienta o el lenguaje artístico en general para hablar de Dios? Sí, eso suscribo a ello y a lo que más me dedico. Es decir, me he dedicado toda mi vida a la lectura, Por eso como estamos diría el gran aquí. maestro Borges, en esa frase tan conocida de Jorge Luis Borges, ¿no? Algunos se jactan por los libros que han escrito, yo más o menos he publicado unos 30, como dijiste, y yo me jacto, decía Jorge Luis, por los libros que he leído, Claro, qué y se maravilla. jactaba Y por los que muy bien por porque nos su gran por lo que capacidad. nos falta leer. Claro, entonces suscribo a ello porque muy recientemente dicté un curso, esta vez con mayor profundidad, porque varias veces lo he dado en algunas clases sueltas, teología y literatura latinoamericana, pero acabo de dictar un curso ya más formal, de trimestre concreto, y bueno, volví a estudiar un poco el tema de la narrativa, la narración. Y la misma Biblia, que es fuente generadora de la fe judeo-cristiana, como sabemos, y cristiana en todas las ramas, ¿no? Católica, ortodoxa, protestante, evangélica, muchos de sus espacios y mucho de su contenido es narrativa pura. El Pentateuco, los libros históricos desde ya, eh, diría también, hay libros inclusive para estas clases investigando sobre el libro de Ruth, que muchos conocen y que muy recientemente dieron una película que vi
sobre Ruth, o era una serie, Ruth, así se titula. Biblistas actuales coinciden en que es una novela, simplemente una novela, de modo tal que el recurso narrativo está en toda la Biblia. Y ni hablar de Jesús de Nazaret, ni hablar de él en el sentido de que como buen rabino judío que era, rabí, él enseñaba por parábolas. Y siempre recuerdo, y me vas a permitir que lo repita, quizás Sí, ya lo escuchaste de mí, un gran biblista o dos biblistas de España, Schockel, uno de ellos, Luis Alonso Schockel, que tiene libros magníficos sobre el Antiguo Testamento, en uno de sus libros de hermenéutica, junto con Bravo, creo que es el otro escritor, sentencian de manera magnífica, y lo voy a decir, lo voy a repetir. Jesús enseñaba en parábolas para que aprendamos la verdad de la ficción. Dicho esto, o interpretándolo, Jesús enseñaba mediante cuentos. Hoy serían cuentos. Nunca sabremos cómo se llamaba el hombre que cayó en manos de ladrones, ¿no es cierto? De Jerusalén a Jericó, nunca sabremos. Quizás sea un cuento, no sabemos el nombre del samaritano que lo rescató, que se hizo próximo, como se dice en portugués, próximo del que había caído en manos de ladrones, pero ahí está el cuento, para que de ahí aprendamos la verdad de la ficción y para que el maestro le pregunte al que le preguntó, ¿quién fue próximo o prójimo del que cayó en manos de la dona? ¿Qué me dices tú? ¿Cómo responde, no? Entonces Jesús enseñaba mediante cuentos, narrativas. Todos los evangelios son narraciones. El cuarto evangelio es mucho más elevado en su contenido, perspectiva filosófica, arranca con el arjé, en el comienzo, en el principio de todo, existía el logos, rompe el esquema helénico en el verso 14, porque se le ocurre a Juan escribir, Juan sí fue el autor, ¿no? Ya que el logo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Eso rompe el esquema, eh, digamos, griego, clásico, de que si el logos es espíritu puro, nunca puede tomar carne, sarx, claro. ¿no? Carne humana, no puede ser, porque rompe el esquema. Y bueno, todo eso es narrativa. Ni hablar del Apocalipsis, que estoy dictando un curso apocalíptica, que es, diría en lenguaje de Borges, literatura fantástica. En realidad casi toda la teología para Borges es literatura fantástica, pero sobre todo la apocalíptica, creada por los judíos 2 siglos antes de Cristo en tiempos de aquel famoso Antíoco Epífanes, ¿no? Y bueno, a través de simbolismos, de bestias de 10 cuernos que nunca existieron, de, de grandes gigantes que aparecen en el mar. Y bueno, todas esas imágenes hablan de imperios y demás. Eh, Roma no es mencionada en el Apocalipsis de la Biblia, en el Apocalipsis atribuido a Juan, pero está ahí, además que aparece con el nombre de Babilonia como un nombre supuesto, ¿no? De Lasti- modo tal que Lástima que hay lo mucha que, plasticidad. Sí, lástima que lo que es un cuento, una narrativa, una ficción, se tome literalmente y se utilice para fines un poco peligrosos y espurios, claro. ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. volviendo al tema de Dios, me da la sensación de que el tema de Dios es un tema recurrente en toda la literatura. Es un tema que se repite bajo distintas máscaras, pero se repite y se repite. ¿Por qué cree usted que ese tema se repite y se repite? Algunos poetas hablaban de la nostalgia del paraíso, bueno, hay una imagen impresa en el corazón del ser humano, una imagen de Dios, ¿no? Una sed de eternidad, también dice la Biblia. ¿Por qué piensa usted que hay esa búsqueda recurrente en la literatura, incluso en escritores agnósticos, ¿eh? Claro, eh, a veces hay escritores agnósticos que escriben más de teología que los propios teólogos, te quiero decir. Exactamente. E inclusive está el caso de el esloveno, recordame el apellido, el Sisek, esloveno. Sisek, Sí, es Zizek, que justamente se considera un cristiano ateo, porque estuve releyendo libros de él. Uno de ellos escrito con un teólogo que creo ortodoxo o algo así sobre Jesucristo, sobre el Apocalipsis también. Y bueno, él se considera un cristiano ateo, ateo cristiano, no agnóstico siquiera,
no es un ateo simple, sino un ateo cristiano, toma mucho de la Biblia, de Jesucristo, y reinterpreta el mensaje de Jesús. A veces acierta, otras veces creo que no, pero ahí está presente. Bueno, muchas razones hay. Una de ellas es que el ser humano, animal racional, es también el animal que sabe que va a morir. En las palabras ya famosas de Martin Heidegger, ¿no? Ser para la muerte. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Entonces el ser humano, el Dasein, es un ser para la muerte. Al saberse mortal, se plantea, mediante su razón, su emoción, sus sentimientos, si todo se termina ahí o hay algo más después, ¿no? Entonces, creo que es eso, una sed de trascendencia, una sed de saber si hay algo más, si hay una reencarnación, si hay una resurrección, si todo termina aquí o no es tan así. Hoy día quizá la física cuántica ayuda a pensar en cosas que eran impensables antes, desde el Exactamente. momento en que la realidad no es el que tocamos y palpamos, son átomos en movimiento y trabajan las partículas subatómicas y que esas partículas no se ven a los humanos y se ven siempre que cuando haya un sujeto que las ve. O Exacto, sea, sí, hoy día hablar de una inteligencia infinita que sabe de memoria todo lo que hemos hecho, bueno, está ahí prácticamente hoy día la inteligencia artificial, ¿no? claro. De modo que es más plausible. Y por esa búsqueda de trascendencia, o diría San Agustín, hay una necesidad humana, hay un hueco, un espacio en el corazón humano que solo puede completarse con la presencia de Dios, con esa búsqueda de lo infinito. Exacto. Quienes lo conocemos y lo hemos leído mucho y también editado, sabemos que usted tiene una pasión por Borges. Hoy mismo lo Ujú. ha nombrado muchas veces. ¿Cómo nace ese amor por Borges? Bueno, el amor por Borges, como dije al comienzo, habiendo leído algunos cuentos de él publicados, pero después dar con uno de los libros clave de él, que es Ficciones. Tengo varias ediciones. Compré en su momento, hace tantos años, una segunda o tercera edición de MC. Después aparecen muchas versiones, pero es ficciones, ¿no? Yo creo que es el segundo libro que publicó, porque el primero era La historia universal de la infamia. Hay una Exactamente. gran diferencia entre las dos. Ficciones es muy metafísico, no dejo de imaginarme ese senderos de caminos que se bifurcan, Sí, o como tremendo. dice el cuento, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan, y bueno, que nos plantea nuevos mundos. Y dicho sea paso, esto es como en paréntesis, Eliana, eh, hoy se habla de multiversos, no solo de universos. Exacto, sí. Entonces él plantea que ese universo en el que vivimos es uno de los muchos y que esos caminos se bifurcan y entramos en mundos donde rigen otros tiempos, ¿no? Y otras leyes. Y bueno, todo eso que la física, por consejo tuyo, ahora lo pongo en sociedad, ¿no? Que por consejo tuyo compré este libro sobre Borges de Alberto Rojo, que es doctor en física, y bueno, varios de los cuentos de Borges, dice él, se anticipan a estas cuestiones que después la física, la metafísica trabaja. Ex- Inclusive un capítulo que él siendo agnóstico menciona varias palabras de Jesús que aparentemente parecen imposibles de ser reales, pero que después la física y quizá la metafísica admiten que son reales. Bueno, de ahí viene. Eh, no lo entendía del todo cuando empecé a leer, pero ese libro, Ficciones, me parece que fue clave para mí. Y luego sí, un divertimento. Al lado de Ficciones, el otro libro, que es el tema de, como lo mencioné, ¿no? La historia universal de la infamia. Yo a mis alumnos digo, empiecen por ahí porque es más simple, Es ¿no? más simple, Es, claro, sí. Toda la historia de los es casi un compadritos. divertimento. Sí, ¿te acordás del atroz redentor Lázaro Morrell? Sí, claro. Bueno, y entonces él dice en un momento que, porque los personajes, el 99% de personajes religiosos en Borges son protestantes, son pastores, Exacto, casi no sí. hay sacerdotes. Esto confirma lo que después, bueno, yo profundicé un poco más, en los orígenes metodistas de sus ancestros ingleses, ¿no?
que eran pastores metodistas. De ahí Claro, viene quizás esa afición. Y él mm, mismo dice que la madre le leía la King James, la versión exactamente. clásica inglesa, y desde muy temprano entró la Biblia en mi mente, dice algo así, porque no. A mí, Y a mí bueno, me, a mí me encanta, sí, perdón que lo interrumpa, el cuento de los no. teólogos, Ah, porque, sí, porque hay un contrapunto entre esos teólogos por ver quién era el mejor, y a mí me encanta el final, como que llegan al final, era Juan de Panonia y el otro no me puedo acordar el nombre, y no lo tenía acá pensado para hablar, pero me acordé ahora, y cuando llegan, el final del cuento es que cuando llegan arriba, es como que Dios dice, ¿y ustedes quiénes son? Una cosa así, como que pasaron toda la vida intentando ser los mejores teólogos y fue inútil, fue inútil. sí. A mí me encanta eso, Y pero bueno, volviendo a Borges, ¿cómo es el Dios de Borges? ¿Cómo bueno, es? el Dios de Borges no se lo puede definir tan rápidamente y de una sola manera. Él conoce toda la teología cristiana. Él trabaja Orígenes de Alejandría, San Agustín de Hipona, los temas intrincados de la cristología de los padres de la iglesia, la Trinidad, todo lo maneja muy bien, hasta hace comparaciones de traducciones como por ejemplo, hay uno que me acuerdo bien, porque trabaja un texto de 1 Corintios 13 que es el gran himno al amor, ¿no? Elaborado por Pablo, aunque he encontrado ciertas reminiscencias en Platón también, en el banquete de Platón cuando hablan del amor, ¿no? Así que Exacto, sí. algunas palabras ahí parece se le filtraron a San Pablo Y Pablo de sí, Tarso del platonismo. Pero en concreto dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Dice, Reina Valera es mejor que Torres Amat, la cual pobremente traduce. O sea que hacía comparaciones, cotejo de versiones, se daba el lujo, ¿no? Y bueno, dominaba muy bien el contenido de la Biblia, la conocía muy bien, pero a la hora de preguntarles en textos recobrados, creo que está, en uno de los volúmenes de textos recobrados, ¿y usted cree en Dios? Ahí le preguntan directamente y él dice, sí, no en un Dios persona, en un Dios trinitario, aunque manejaba el tema trinitario, mejor que nosotros quizás, pero dice, pero como persona no, pero sí como origen de todo el universo, como principio de todo, sí. Y en otro momento de la fe dice, no, por supuesto que creo, sería aterrador no creer, dice el maestro. De tremendo es modo eso. que esta sería mi respuesta sintética a lo mucho que escribió sobre Dios. Tremendo. Vamos a salir para poder hablar un poco de otros autores que usted ha trabajado. A mí me gusta mucho una frase de Murena, un autor que usted trabajó en este libro que tuve el placer y el honor de editar, Te busca y te Ah, mira. nombra. Qué bien, lo tenemos en el doble. Sí, Em, usted trabaja Murena, Héctor Murena, quizás un pensador bastante poco reconocido en Argentina, lamentablemente, salvo en círculos más iniciados, pero me encanta una sí, frase de Murena, que usted la cita en el libro La metáfora y lo sagrado, que dice, el arte nace por necesidad de Dios. Me parece una frase tremenda, o sea, como que el motor para que el artista despliegue su arte es una necesidad de Dios. Es un poco lo que le pregunté al principio, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué piensa? bueno, de Murena sí, yo lo rescato un poco porque en su tiempo no fue reconocido. Quiero decir de él que la revista Sur, en la cual tuvo que ver mucho una de las amigas, ¿no? De escritora, tú recordarás mejor que yo, Victoria Ocampo. eh, Victoria Campo, publicaba libros de la Escuela de Frankfurt traducidos por Héctor Murena cuando recién se empezaba a leer algo de la Escuela de Frankfurt. O sea, fue un adelantado para su época Claro, y un espíritu muy dado a lo místico, ¿no? Y bueno, él trabaja mucho el tema del relato de Babel y todo, y de Dios. Y sí, yo estoy de acuerdo con esa, el arte tiene mucho que ver con eso, y tiene tanto que ver que disculpa que mezclo un poco las cosas, pero somos interdisciplinarios y no nos podemos sacar eso, esa tendencia interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no es cierto?, que nos apasiona.
La hermenéutica, di una clase, está ya filmada, grabada y abierta al público sobre Schleiermacher, y al fin y al cabo el gran hermeneuta, teólogo, filósofo del siglo XIX, el gran Friedrich Schleiermacher, termina diciendo que la hermenéutica es un arte, al fin y al cabo es un arte, porque lo explica Gadamer, Hans-Georg Gadamer, el gran hermeneuta del siglo XX, diríamos, aunque vivió entre siglos, nació en 1900, fin del siglo XIX, todo el siglo XX y murió en 2002. Me acuerdo que Tremendo, estaba en España, antes del nuevo siglo, estuve en España dando unas clases y pregunté a algunos que estudiaban hermenéutica, murió ya, ¿no? Porque era año, sí, el 2000. No, no, vive todavía, hasta el 2002 vivió. tremendo, Gadamer. Y bueno, tremendo, Gadamer sí. que dice que al fin y al cabo, lo que dice, que lo voy a decir ahora, metiendo un poco la hermenéutica, que es otra de mis pasiones, la hermenéutica es arte puro en el sentido de que se parece mucho cuando él dice, eh, el propio Schleiermacher, que la intención o el objetivo de la hermenéutica es entender al autor mejor que él mismo, que parece una locura, aunque parece que algo lo había dicho Kant también antes y otro autor alemán que no recuerdo, está en lo cierto en el sentido de que si le damos a alguien ver un cuadro, quizá lo interpreta mejor que el propio pintor. No sé si yo claro en lo que digo, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, Quizás porque un poco la obra se independiza del autor. Y entonces puede claro, generar cuando la obra sí, adviene sí, al sí, sí, lector o al sí, sí, espectador, el espectador va hacia la obra con toda su historia encima, y bueno, pues puede encontrar cosas que el autor ni siquiera pensó, porque la obra un poco claro. se independiza, ¿no? Es lo que Humberto Eco hablaba de la ópera aperta, ¿no? La obra abierta. Ujú. Eh, es, es- Sí, es muy interesante. Quizás hay un triángulo ahí que Gadamer, Schleiermacher y Paul Ricoeur, que no se ujú, podría obviar cualquiera que se acerque a las escrituras, ¿no? Me parece que claro. es como un triángulo bastante importante, ¿no? Em, Bueno, y si me permitís, sí, entonces como para sintetizar eso. Entonces, el que todavía Schleiermacher está en la psicología del autor, todavía no dio el paso que después lo da Heidegger y sobre todo, como citaste, Paul Ricoeur, a quien de todos estos más he estudiado por una tesis que hice, lo dice abiertamente ya Paul Ricoeur, ¿no? No tenemos una hermenéutica, en el caso de la Biblia, por ejemplo, no una hermenéutica de autor porque no está más. No claro, están ni Isaías, ni Moisés, ni Pablo, ni Pedro para preguntarle qué quisiste decir aquí. exacto, Está el texto que toma distancia del autor, es autónomo al autor. Al autor hay que darlo por muerto, cosa exacto. que algunos que hemos publicado algunos nos hace un poco de ruido, diría. Claro, sí, quizás a uno no le hace ruido, les hace ruido a los demás que nos leen, ¿no? Y que piensan que Claro. estamos diciendo una herejía supina. Qué lindo. También usted estudió bastante la obra de Roberto Art y, Sí. y yo, pensando en eso, pensaba que quizás en Roberto Art no está presente eh, tan patentemente como en Borges, la idea de Dios, pero hay como un fantasma que sobrevuela, digo yo, toda la obra de Roberto Art, y se me ocurrió imaginar que es como dice Michel de Certeau, ese Dios de ausente proximidad, es decir, está como ausente pero está muy presente, ¿no? Entonces, cuénteme un poco cómo es ese Dios que se pueden leer entre líneas en la obra de Roberto Art. Sí, Roberto Art es uno de los indispensables para leer, yo creo, que sitúa a su personaje dentro de un Buenos Aires, un ámbito porteño, como decimos en Argentina, y sus personajes son muy atractivos. Por ejemplo, más estudié Los Siete Locos, pero como modo de nota al pie, te diría, Eliana, yo tuve mucha influencia diría, el primer profesor de teología en serio que tuve, que fue el fallecido hace un año justamente Samuel Escobar, peruano,
Él vivía en Córdoba capital y yo estudiaba en Villa María, Córdoba, 100 kilómetros de ahí más o menos, y él venía a dar clases a Villa María. Bueno, me hice muy amigo de él y lo he seguido mucho y él influyó mucho en mí, porque me hablaba y me decía con ese tono de Lima, de peruano, ¿no? Pero no lo puedo reproducir, pero él decía, el juguete rabioso. O sea, me introducía lecturas y Los Siete Locos, ¿no? O sea, novelas de Roberto Al. Y realmente analizando Los Siete Locos, sí me llamó la atención, Eliana querida, diferencia. Porque en general las narrativas latinoamericanas, cuando hablas, y aún de otros idiomas, cuando hablas de Jesús se puede hablar de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, del Cristo, del Mesías. Pero aparece a uno de los personajes de los siete locos, el hijo del hombre. Entonces Claro, ahí sí me llamó la atención que recoge o rescata el título que Jesús eligió, Jesús de Nazaret, para no hablar del Mesías y asociarlo con ideas que no eran las de él o las correctas, y rescata un título de la Apocalíptica, de, por ejemplo, el libro de Daniel del Antiguo claro. Testamento, el Hijo del Hombre que aparece y dialoga con el personaje. Entonces sí, me llamó mucho la atención, muy atrapante, sí, la narrativa de Art es muy atrapante, es un punto de inicio realmente para leer autores argentinos, casi diría. Qué tremendo. Hay un autor que no podemos soslayar por la, yo diría la alegoría que escribió, si se me permite este, este mote que le pongo, y es Leopoldo Marechal, casi Oh, un sí. escritor maldito por cuestiones políticas, ajenas a su escritura en cierta manera, no podrían ser ajenas del todo, pero bueno, fue más maldito por cuestiones políticas, creo yo, y por eso menospreciada su escritura durante un tiempo. Pero escribe una obra que es para mí fundacional, que es el Adán Buenos Aires, ¿no? Donde describe casi la figura de Adán como en los antiguos mitos el periplo del héroe, ¿no? El héroe como Ulises que sale de su tierra, o como Abraham también, que sale de su tierra en busca de algo, y tiene a lo largo de ese derrotero un montón de circunstancias que atravesar, ¿no? Ese Adán, que no se llama Juan, le puso Adán y de apellido, entre comillas, le puso Buenos Aires. O sea, este nuevo hombre nace acá, es porteño. Eh, ¿qué nos puede decir de ese personaje o de esa novela? O del Bueno, dios de esa novela. sí, Adán Buenos Aires, como vos decís como nombre y apellido, en realidad es un nombre en sí mismo, porque es continuo, ¿no? No es dice Adán y Buenos Aires como apellido, sino Adán Buenos Aires, Claro, claro, ¿no? sí. Como un nombre en sí mismo. Ahora, ¿por qué he leído mucho a este autor? Porque, como decías en tu introducción a la temática, fue muy criticado él por razones políticas, porque la mayoría de escritores de la época, él nació en Buenos Aires en 1900, autores de la época aún anterior como el propio Borges y demás eran antiperonistas. Él se hizo peronista, lo cual ya alteraba mucho el común denominador de los autores de la época, ¿no? Y en segundo lugar, en el año 1960, creo que es, ahí me enteré por otro maestro que tuve en teología, ¿no? Que él se convirtió al cristianismo evangélico y más precisamente pentecostal, porque él viene de familia muy católica y demás, siempre fue una búsqueda del misticismo y de la búsqueda de Dios, pero la esposa estaba enferma y un señor le dijo que él asiste a a cultos evangélicos, pentecostales eran al final, no muy lejos de donde yo vivo ahora, Ramos Mejía, que es en Ciudadela Norte. Para mi investigación fui a ese templo, pequeño templo, hablé con el hijo del pastor que lo bautizó al propio Marechal. Así que encontré personas que me daban testimonio directo y bueno, Adán Buenos Aires es esa búsqueda de la trascendencia, esa búsqueda de Dios, y que luego se torna más de raigambre pentecostal
en el lenguaje de personajes de otra novela, Megafón y la guerra, donde un personaje dice al otro, le dice así, y lo que entendemos en el lenguaje pentecostal, ¿no? Le dice, te reprendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Personaje inequívocamente pentecostal. De modo que las dos deslices que cometió, convertirse al peronismo y luego hacerse pentecostal, hicieron de él una persona que lo tenía en medio de la distancia, ¿no? Algunos que no soportaban esos desvíos del gran Leopoldo Marechal, al cual pondera Cortázar mismo cuando le envía Claro, copia del manuscrito, creo. Sí. claro. ¿Y esto ya es contrafáctico, es ciencia ficción lo que voy a preguntar, pero leyendo Adán Buenos Aires, ¿qué piensa usted que estaba planteando Marechal? ¿El nacimiento de un hombre, del hombre nuevo, digamos, tan común en aquella época, ¿no? Y de un hombre nuevo que fuera, bueno, religioso, que estuviera, que fuera directamente creado por Dios. ¿Qué piensa? Yo creo que sí, que la antropología que él desliza o dibuja en su narrativa, que por cierto es muy poética, eh, algo de eso hay, de esa búsqueda de un hombre nuevo, regenerado, de alguna manera recreado a través de Cristo. Pero él va avanzando y como dije, en Megafón, perdón, y la guerra, ahí ya es más directo, esa de la conversión y el banquete severo arcángelo, que casi me Claro. olvido, que en sí es como el banquete celestial de que habla el Apocalipsis, la boda del Cordero y demás. De modo que hay muchísimo material teológico, metafísico y apocalíptico en sus narrativas que son siempre dignas de ser releídas. Yo sé que se acaba el tiempo, ya tenemos que despedirlo, pero no quiero despedirlo sin antes. Tenía muchas más preguntas para hacer, pero no importa, haremos una segunda charla, ojalá. Pero no quiero despedirlo sin hablar de una mujer escritora, porque hablamos de hombres escritores. Quisiera hablar de una mujer escritora que yo sé que usted leyó muy bien, porque lo hemos conversado en otra oportunidad y es Selva Almada. Oh, Y sí. Selva Almada escribió un hermoso libro que a mí me cautivó, que se llama El viento que arrasa. Y me cautivó por la historia, ¿no? Es la historia narrada por una niña que es hija de un pastor, o sea, es la historia narrada por sus propios ojos. Entonces, a mí me golpeó mucho esa historia y me interesaría preguntarle, ¿cómo era el Dios? ¿Qué Dios veía esa niña? ¿Cómo era ese Dios? Eh, y algo que me interesa incluso mucho más, ¿cómo era la relación de ese Dios, de esa niña, con la institución a la que su padre pertenecía? O sea, la figura del padre como epítome de esa institución, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, a mí me cautivó también esta novela. Había leído otras de Selva Almada, una escritora entrerriana, provincia del litoral nuestra, en Argentina, ¿no? Entre Ríos, de donde viene mi familia, mis abuelos, mis tíos y mi padre, de Gualeguay, para más datos. Así que tengo un poco sangre entrerriana. Y Selva Almada escribe esa novela, El viento que arrasa, que ya el término viento juega con la polifonía y también los varios significados de neuma o de ruach en el hebreo, que tanto es viento como espíritu, ¿no? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, decía Jesús, según el Claro, Evangelio de Juan, y el espíritu se puede traducir también, de modo tal que juega con eso. Y a mí me atrapó mucho esa novela porque presenta una cristología muy de Jesús, Jesús de Nazaret, el buen Jesús. Sería exacto, una cristología del buen Jesús. Y bueno, está el viaje que hace el pastor. Nunca se habla de la esposa casi. No claro, se sabe si es separado o qué. Y él va viajando con su hija
hacia el norte argentino, pero se rompe su vehículo y llegan a un lugar que no me acuerdo ahora si era en otra provincia del norte, no llegan hasta el norte pleno, diría que sería el Chaco, y encuentran al alemán, al gringo, que era un amigo de él, conocido, que era mecánico y recalan ahí para que le arregle el vehículo, ¿no? Y bueno, yo hago paralelos entre lo que es el pastor que va viajando con Biblias y predicando aquí y allá, y el caso del gringo que tiene un muchacho, adolescente que él crió. Y bueno, en ambos casos no hay familias integrales así con padre, madre, esposos, sino que son monoparentales por poco. Bueno, pero en concreto no puedo la verdad, saber qué pensaba la niña, pero hay muchas cosas que quizás sean un poco líneas para interpretar. Hay mucho de predicación evangélica. Después me enteré que Selva Almada, el tío era pastor y lo escribió la novela en honor de su tío que era pastor. De ahí entonces entendí que Liana cómo reproduce predicaciones bien de los evangélicos. O sea, hay tres sermones tres sermones, uno de ellos que termina con esa característica terminología evangélica o evangelical, ¿no? Y demos testimonio. Vayamos al mundo, demos testimonio. Entonces, lo hizo, escribió la novela por eso. Y bueno, no sé lo que puede pensar ella, pero quizás ciertas contradicciones, porque hay mucho de rigorismo, quizá, por parte del autor, y al final hasta se pelea con el amigo, el gringo y demás, de modo que no hay mucha coherencia entre el modo de actuar del parte del pastor y las raíces evangélicas que dice representar. Así que en ese, creo que la niña va notando, percibiendo ciertas contradicciones que la novela no termina de resolver. Pero después me enteré, bueno, esto es como nota al pie, que se hizo una película que no pude ver, pero se hizo película, Yo no esta la vi novela que yo tampoco. interpreté. Yo no la Sí, vi tampoco. claro. Pero sí, a mí me interesa porque para mí los ojos de la niña, o sea, el evangelio visto desde los ojos de la niña, no Ujú. el evangelio, sino la vida de un pastor Sí, vista o que practica el evangelio, vista desde los ojos de esa niña, tiene algo de una crítica, ¿no? De una crítica entre la práctica y lo que se dice y lo que se practica, claro. porque la niña es un poco, está un poco como abandonada a su suerte ahí con su padre, Sí, ¿no? Entonces sí. eso me interesaba, ¿no? Porque también pienso si el Evangelio es de los niños, ¿no? Y si Jesús dice, dejad a los niños, me resultaba muy sugestivo que la crítica viniera de los niños. Pero bueno, Ujú, para terminar, Alberto, yo sé que usted ha escrito varios libros, no solo El Te Busca y Te Nombra, sino varios ujú. libros, así que si nos los quiere mostrar, los libros Bueno, que escribió bueno, sobre la literatura y nos dice sí, dónde se pueden conseguir. Así bueno, quienes nos están sí. escuchando pueden comprarlos. Bueno, en la primera etapa mía me dediqué más a la teología sistemática a partir de libros como el clásico mío, Caballito de Batalla, ¿para qué sirve la teología, no? Que está en portugués también, dos ediciones, Atenas y Jerusalén, que mencionaste cuando me presentaste, pero después, a partir de tu libro, que vos fuiste editora, nada más y nada menos, Te Busca y Te Nombra, empecé a publicar más sobre esto. Y bueno, Te Busca y Te Nombra. No sé si te interesa saber por qué le puse ese nombre. Sí, sí, me interesa un montón, no quería interrumpir, sí, me interesa, o Sí. yo sé, Te pero busca y te bueno, para que nombra. nos cuente. Llegué a una oficina de iglesias protestantes en Buenos Aires, yo era secretario de ese espacio, y la secretaria ahí dice, ¿qué estás haciendo? Y bueno, siempre escribiendo. Cuando me canso, leo, y cuando me canso de leer, escribo. Esa es mi vida. Y me reía un poco. Y me dice, ¿y qué escribís ahora? Le digo algo sobre literatura, teología de la literatura argentina. Me dice, no le pongas ese nombre, me advirtió. Y tenía razón. Dice, no, nadie va a comprar un libro así, según ella. Me voy con el auto a mi oficina en Buenos Aires y voy pensando, tarareando, y me vino, pero así como un rayo,
Estas son las inspiraciones de las cuales escriben a veces autores agnósticos. Dicen, no sé explicar la inspiración que es. Autores agnósticos dicen eso. Y también lo dice, qué sé yo, Julio Cortázar, ¿no? La inspiración no lo podemos explicar cómo viene. Pero me acuerdo que en esos días había leído de Andajasi, escritor argentino, narrador, psicólogo también creo, que había publicado un libro, Errante en la sombra, de un tango de Gardel y Lepera, famoso, Errante en la sombra. Y yo iba tarareando y dice, te busca y te nombra. Ahí está el título, dije, ahí está el título. O sea, te busca y te nombra en el sentido de Dios buscando al ser humano, el ser humano a través de sus cuentos, poesías, imaginación, va buscando a Dios cuando en realidad Dios lo está buscando. De ahí viene, te busca y te nombra el tango de Gardel y Lepera. Y Ahí surgió. eso es muy lindo porque Dios también nos nombra y nuestro nombre Claro, en la boca de Dios, digamos, cobra otro sí. sentido. Claro. Y Bien, luego publiqué, después de varios años, publiqué Borges y la teología directamente dedicado a Borges. El tercero es este, que es Dios en la narrativa de los tiempos, que trabajo más la apocalíptica y autores argentinos, más Carlos Fuentes, que es uno de mis favoritos. Y el último es este, Dios, búsqueda e idea, que trabajo a tres autores que no había trabajado nunca, Juan José Saer, y también la propia Selva Almada, y el último es César Aira. Yo lo leí mucho a César Aira y me animé a entrar en diálogo con el museo de el barrio de Flores, en Buenos Aires, capital, ciudad de Buenos Aires, y le digo a uno del museo porque ahí están fotos también del Papa Francisco y demás, ya que se criaron o se crió en Flores, ¿no? En el barrio de Flores, Buenos Aires. Y me dice, mándalo acá que se lo entregamos. Le digo, le quiero mandar un libro a César Aira que escribí yo sobre una novela de él. Y me dice, mándalo acá. Se lo mandé autografiado. A los 2 o 3 días me escribe César Aira. Para mí, no te imaginas mi alegría, porque nunca tuve la posibilidad de estos grandes autores entregarle un libro mío o un cuento o un análisis. Y a los 2 o 3 días me escribió César Aira, porque la idea de Dios en el juego de los mundos es un mundo del 3824. Mañana digo otra cifra, ¿no? No te das problema. Después de Cristo, donde no hay ni autores ni lectores. ¿Y cómo se reintroduce en ese mundo cibernético la idea de Dios? Eso trabaja. qué Novela tremendo. apocalíptica, él mismo lo dice. Y me agradece en una pequeña nota, estimado Alberto, gracias por este obsequio. Leí muy interesado su análisis, creo que acierta mucho, pero nunca pensé que yo estaba escribiendo teología. Y Mm, bueno, autores como él, brillantes como César Aira, siempre un candidato eterno al premio Nobel, que nunca obtiene, me agradeció mucho y entré en diálogo con él. Así que para mí fue una alegría muy grande, Dios y búsqueda de ideas. Varios de estos libros se consiguen en Argentina a través de Mercado Libre y hay otras plataformas en el exterior. ¿Por Amazon se pueden conseguir? Sí, algunos sí. Ok, ok. Entonces hay que investigar Mercado Libre y Amazon. Para para quienes nos están escuchando desde el exterior, la plataforma Amazon para evitarse los envíos que son tan caros a veces, y si no, se comunican con el autor que les va a decir exactamente cómo hacerlo. Bueno, Alberto, como conclusión de esto, agradeciéndole profundamente esta charla que me ha hecho sentir muy alegre, muy feliz. eh, Creo que Dios está presente siempre que un escritor se Ujú. siente a escribir, y incluso antes de que se siente a escribir, bajo esa inspiración que le viene y que no sabe de dónde, ¿no? Porque la vida del ser humano es siempre buscar y buscar e intentar nombrar lo innombrado, lo innombrable, ¿no? Exacto. El gran, el gran misterio de todos los misterios. Así Mm. que, así que creo que también, inversamente, eh, para quienes intentamos hacer teología, el lenguaje poético a veces es el único lenguaje posible, porque,
porque ¿cómo nombrar lo que no puede nombrarse? Si no es a través de las metáforas y de las Claro. imágenes. Eso es tremendo, ¿no? No, no es una ciencia exacta la teología, es una ciencia No. poética. Así Claro, y que justamente, si me permitís citar sí, otra vez al maestro Borges, ¿no? En uno de sus ensayos termina más o menos diciendo así aproximadamente, ¿no? A veces pienso que la historia del universo no es otra cosa que la diversa entonación de algunas metáforas. ex- tremendo, es tremendo. ¿Para qué añadir algo más? Así que bueno, Alberto, estoy muy agradecida. Ojalá Por favor, quienes nos vayan a escuchar lo disfruten esperamos. tanto como lo disfruté yo Gracias. y estamos siempre abiertas y abiertos a nuevas conversaciones con usted. Tal vez la próxima vez de apocalíptica y escatología, que también es un tema Bueno, que domina. Bueno, bueno, querido gracias. maestro, ha Un sido placer un gran honor. para mí. Adiós. Cariños. Chao, chao.